Shalom, estamos estudiando hoy las cartas de Bala Sulam, la carta 45. Pueden encontrar el material de estudio en el sistema de Arvut. Antes de comenzar, quiero recordar a los amigos y amigas que sin quien se encuentra en una sala donde no hay muchos compañeros, pueden unirse a los grupos, a las salas, según los idiomas. Sí, decidimos pasar a cartas más difíciles que también son según temas por todo lo que hemos pasado hasta el momento. Lo hemos hecho con suerte y tuvimos claro qué es lo que nos quiere transmitir, y hay otras que no son muy claras, pero tratemos de escuchar a ver qué nos dice, y esto nos va a influir de a poco. Por eso vamos a leer, puede ser que lo leamos varias veces, hasta que conozcamos el texto, y de aquí pasaremos a comprender lo más que podamos. Tratemos de estar juntos, porque justamente cuando nos organizamos juntos, entendemos más la interioridad. El texto fue escrito por Bala Sulam. Si bien él generalmente escribe a través de cartas que le envía a sus estudiantes, pero tomamos en cuenta que ellos se encuentran en cierto contacto entre ellos, y por eso podemos entrar en la profundidad de la carta, y así trataremos, con la ayuda del Creador, con la luz superior, entrar más dentro de su significado, de lo que quiere explicarnos. Así que adelante. Estamos en la carta número 43. Fue escrita el 14 de julio de 1927 en Londres. Nuestros sabios ya han dicho: el temor de tu maestro es como el temor al cielo. Por lo tanto, será la medida de exaltación que dicho hombre obtiene por su santidad, porque su exaltación no excederá de ninguna manera la exaltación de su maestro. Yo diría que en la medida que honramos a nuestros amigos, en la relación que tenemos con ellos, en la misma medida podemos respetar nuestra relación con el Creador. No puede haber más que eso. Y aquí seguimos. Dice Oren, quiero repetirlo, me parece muy importante. Nuestros sabios ya han dicho: el temor de tu maestro es como el temor al cielo. Por lo tanto, será la medida de exaltación que dicho hombre obtiene por su santidad, porque su exaltación no excederá de ninguna manera a la exaltación de su maestro. En la medida que honramos al maestro y a los amigos en el grupo, según eso podemos alcanzar la exaltación del maestro, acercarnos a él. Seguimos. Es lo que se jactó el Rishnar, que se le otorgó un grado más alto que el de todos los sabios de su generación, porque adquirió más fe en los sabios que todos sus contemporáneos. Era un rabino de Ruzhen
un sitio con ese nombre, que así se comportaba en relación a los demás y por eso alcanzó un gran estado en comunicación. Debemos entender que la fe no se obtiene por medio de préstamos. Dicha fe también la pueden adquirir los niños de 6 años, pero como un sentimiento de exaltación y la inspiración para su alma de la sabiduría de los sabios que han compartido su sabiduría a quienes le temen. Rab, en la medida que uno trata de doblegarse, de bajar la cabeza en relación a su maestro y sus amigos, de esa forma va y consigue la interioridad de lo que está estudiando. Ya he dicho y detallado que el masaj, la pantalla más grande, está en el trabajo en los hijos de la tierra de Israel, ya que la dominación de la clipá de Canaán, la cáscara, está en este lugar y cada uno es tan bajo como el suelo. Su amigo es incluso más bajo que el suelo y su maestro es como él. Rab, no en un solo sitio, no en este solo sitio, sino en otros. Barasulam recuerda que la tierra de Israel se encuentra bajo la fuerza superior potente y esto lo hace bajar, le dificulta mucho para avanzar en la espiritualidad y hay que agregar mucha fuerza para elevarse de ese estado que hay en las fuerzas que se encuentran en la tierra de Israel. Escribió sobre esto en muchos lugares, ya lo hemos leído, que incluso escribe que el propio Ari temía abrir su escuela en Jerusalén, donde daba las clases. Y precisamente, a pesar de que lo sabía, lo hizo, abrió su colegiado en Jerusalén. Alegóricamente, sigue la lectura, ¿puedes decir las palabras de nuestros sabios sobre el verso déjenme y guarden mi ley? O sea, dice Rab, que nos dicen, no me miren a mí, dice el maestro, y quieran acudir a mí. Ustedes pueden conseguir todo esto, primero que nada, al organizarse entre sí, ayudándose, uniéndose en un solo deseo, entonces podrán conseguirlo todo. Por eso, déjenme y guarden mi ley. ¿Cuál es la ley? La Torah. O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y déjenme a mí. Si ustedes obedecen al amor al prójimo, entonces se están acercando a mí. Seguimos. Ojalá me dejaran. Significa que estaban orgullosos de la exaltación. Y aunque él y yo no podemos morar en el mismo lugar, aún así, guarden mi ley. Rab, quiere decir que a pesar de que se encuentran en el deseo de recibir, en la soberbia que todavía prevalece sobre ustedes, si todavía quieren conectarse entre sí y mantienen mi ley, entonces estarán adheridos a un justo real, a un tzadik, y entonces tienen la esperanza que ese justo los
retorne, los reforme y los lleve, los sentencia al lado del mérito, según sea apropiado para la presencia del Creador. Aquí la importancia de que estén conectados entre sí cuanto más puedan, y al Maestro, que Él es el que los conduce, entonces llegarán a lo que tienen que llegar. Seguimos. ¿Qué podría salir de su humildad y bajeza para que el Creador no mueva su morada de ellos? Si no tienen un justo genuino que los guíe en su ley y plegaria y los lleve a un lugar de Torah y sabiduría. Lo principal es que lo que hay que escuchar del maestro es lo que él exige. Un maestro verdadero exige una sola cosa: conexión entre las partes, entre las personas, y desde esa conexión la tendencia a la conexión con el Creador, desde el amor a las criaturas al amor al Creador, que es algo que ya lo hemos escuchado en muchas oportunidades. Ya se sabe que está prohibido casar a la hija con un hombre sin educación. Es decir, no podemos dejar este principio ir según el viento nos lleve. Con esto se secan gradualmente como huesos secos. Dios no lo quiera. ¿Y qué puedes hacer por ellos sino repetir esas palabras de vez en cuando hasta que el viviente preste atención? Vamos a tener que repetir todas estas advertencias, estar en conexión entre nosotros y desde esa conexión conectarnos al Creador. Pero solo desde el centro de la conexión entre nosotros, solo así podemos llegar a Él. Está escrito, y Moshe tomará la tienda, etc. ¿Por qué plantó su tienda fuera del campamento? Los tontos creen que lo hizo para detener el flujo de Jochma debido al pecado. Esto es impensable, ya que después del pecado ellos necesitan las fuentes de la Torá y Jochma miles de veces más que antes, como dijeron nuestros sabios. Si Israel no hubiera pecado, solo se les habría dado los 5 libros de Moshe, el Pentateuco y el libro de Yoshua. Sin embargo, es lo contrario. Es un verdadero remedio para abrir las fuentes de la sabiduría a una fuente fiel, ya que una vez que Moshe había levantado su tienda fuera del campamento, el anhelo por él dentro del campamento aumentó. Rav no lo hizo para sí, que se alejó de sus discípulos del pueblo, sino para su beneficio, para que ellos tengan el anhelo por él. Como en el que tiene pan en su canasta, no es como el que, etcétera, y con ello la adhesión con él. Por lo tanto, fueron recompensados con la expansión del alma de Moshe entre ellos, por lo que fueron llamados la generación del conocimiento. Rav, debido a que ellos anhelaban a Moshe, que supuestamente se alejó de ellos. Esto no se percibe en relación a Moshe, sino hacia ellos. Y entonces de esa forma consiguieron la Jochma, y según el conocimiento de Moshe, se acercaron más a la meta. Sigue la lectura. Ya les dije y les recordé las palabras de la enseñanza que dije en la fiesta de Shavuot antes de mi partida de ustedes,
con referencia al verso. Corre, amado mío, y sé como una gacela. Como la gacela vuelve su rostro hacia atrás cuando corre, etc. Por no tener otra forma de hacer un panim, rostro, idean esta táctica, llevar el panim a la joraim, parte posterior. Es como está escrito. Así es el Creador cuando, etc. Él vuelve su rostro hacia atrás, ya que la sensación de separación y ajoraim, parte posterior, y la incapacidad de recibir el panim de Kedushá, de la santidad, aumentan las chispas de anhelo tremendamente hasta que los ajoraim se convierten en panim, su posterior se convierte en rostro, ya que las tablas están escritas en ambos lados. Deberías estar notando estas cosas a estas alturas. Rav quiere decir que todo depende del anhelo de los estudiantes, cuánto pueden recibir la Torá, el método del maestro. Y si ven que él se aleja o ellos se alejan y hay una falta de comprensión entre ellos, es justamente el momento para acercarse. Y es por eso que se asemeja a mi amado a la gacela. Quiere decir que cuando él se aleja es como que corre como la gacela y torna su cabeza hacia atrás. Eso es el asunto del alejamiento, que en ese alejamiento precisamente se revelan nuevas carencias, un nuevo rostro. Cuando uno anhela más, justamente cuando supuestamente el Creador se aleja, se oculta, no hay deseos, no como uno tenía antes hacia Él. Entonces, si uno entiende que eso se hace para dar lugar, acercarse y pedir, entonces uno así consigue el nuevo rostro, el nuevo panim del Creador y así avanzamos. Esto es el tema de esta carta. A ver, veamos qué nos ocurre. Empecemos de arriba para abajo. El primero es Turquía 3. Adelante. Gracias. Una pregunta de un amigo. ¿Por qué se habla de anulamiento ante el maestro? Rav, estamos hablando de una forma que le parece al estudiante que el maestro no es como antes le parecía sublime, alto, ahora le parece pequeño, que también la sabiduría misma ya no le atrae tanto, el grupo seguramente que no, los amigos, ya no es como era, que antes sentía y ardía, cuánto todo esto era importante y ahora todo bajó. Entonces, ¿qué hacer en ese estado? ¿Ok? Sigue el amigo preguntando si uno no pasa por ese estado que ve al maestro en pequeño, ¿quiere decir que no avanza? Rav, no es que sea una cuestión de avance, sino que es un avance que se denomina mi amado semejante a la gacela, que eso se le escapa y él va atrás de ella. Eso es lo que tenemos que decir. De esa forma avanzamos. Moscú 7. Moscú 7. Скажите, пожалуйста, есть
Опция такая, что мы догоним духовное, что все-таки встретимся. И если да, Hay то в каком una виде эта opción встреча de может произойти? conseguir la Они придадутся espiritualidad, друг другу, значит, encontrarnos, y si es así, ¿dónde se encuentra esa reunión? Rab, esa reunión puede ocurrir si estamos conectados en alguna medida fija, fuerte. Y entonces sentimos dentro de esa conexión entre nosotros la revelación de la espiritualidad del Creador que así se revela. Y en ese estado se revela. Quiere decir que nuestro trabajo es conectarnos en la manera más fuerte posible y para darnos la posibilidad de estar más reforzados. Entonces el Creador se aleja, como que supuestamente desaparece, para que lo busquemos y nos conectemos más todavía, a pesar de que sentimos que perdemos entre nosotros la conexión. Entonces nos dan esos estados que podemos agregar de nosotros mismos a la conexión, la fuerza, el reforzamiento, y así nos acercamos al Creador. Kiev. Querido Rav, ¿qué significa que Moshe, por qué se alejó? Rav se alejó del pueblo, o sea, de sus aprendices, para que ellos vean que Él no se encuentra cerca a ellos y así anhelen por Él y le pidan que regrese o que ellos se acerquen a Él para devolver el contacto por encima de los nuevos estados para que la conexión sea más fuerte, al punto que allí se revele el Creador. Esa es la intención de Moshe, de alejarse de sus alumnos. Sigue el amigo de Kiev. Nuestro estado, cuando participamos en todo lo que podemos, entonces siempre ampliamos ese anhelo hacia usted. Yo no lo sé. Digamos que yo no les dé clases todos los días, sino 2 veces a la semana o algo así. Díganme qué conviene para que tengan carencia hacia mí mayor. Sigue el amigo. El asunto de que usted se aleje, la cuestión es que refleja esto en nosotros. Rav, esto de esa manera sabe que todos los días recibe algo, entonces ya no hay novedad. Nosotros tenemos que renovar cada día nuestra conexión, cada vez más elevado, hasta que el Creador se revele entre nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que despertar entre nosotros los estados. Si no lo hacemos lo suficiente, entonces el maestro no tiene otra alternativa más que alejarse de los alumnos hasta que se deshace de ellos y se va de este mundo. No hay problema. Él se encuentra aquí solo para enseñarles. Y es por eso que tenemos que entender cuánto necesitamos al maestro. Él vive. En la medida que no lo necesitamos, entonces se muere. Para él no hay diferencia entre este mundo y el otro mundo. Es solo para atraer a los estudiantes al propósito de la creación. Nosotros le necesitamos mucho, querido maestro. Con respecto a los amigos
En nuestra decena hay un amigo que se va al servicio militar y no puede participar en la decena. ¿Por qué ocurre algo así? Rav, para que ustedes recen que Él se quede con ustedes, porque en realidad el hecho de que Él se encuentra en su grupo, si Él hace todo lo que nosotros tenemos que hacer, eso le dará más fuerza a todos, al grupo y al éxito del hecho de que lo lleven. Baltia. Спасибо, Рав. Я только хотел бы уточнить, вот, Влад, Querido Raúl, gracias. Yo solo quería hacer las cosas más precisas. Vlad preguntó sobre la importancia del Rav y de las fuentes. Nosotros creemos a usted, que es el que nos interpreta estas fuentes. Rav, lo importante es la conexión entre ustedes y él, y de ustedes al Creador. No necesitan nada, solo la conexión en el grupo y entre el grupo y el Creador. Eso también lo aprendemos. Eso es todo. Y es suficiente. Haifa 2. שומעים? כן. Se escucha. Primero que nada, una oportunidad de decirle cuán importante es usted para nosotros, agradecer en nombre de la decena y respecto al hecho de que usted nos conduce con mucho amor, nos da todo lo que necesitamos para avanzar. Yo quería preguntar con respecto a la advertencia que Baruch Sulam da, si puede explicar que no se convierta en el pueblo. O sea, el deseo, dice Rav, deseo interno, que hay que dirigirlo con el fin de otorgar, su deseo de recibir, que lo dirija exactamente al fin de otorgar, al Creador, y no conectarlo con la tierra, o sea, con el deseo de recibir común. ¿Podemos evitar esto?, pregunta el amigo. Claro, dice Rav, si estamos en un grupo y cada vez nos despertamos para elevarnos más y más, y cada uno se siente que debe a los amigos. Quizás para sí mismo no tiene suficientes fuerzas para presionar, pero en ese punto, pero si yo me ocupo de que mis amigos no vayan a caer y así cada uno hacia el otro, de esa forma llegamos a una participación correcta a la Arvut. Solamente de esa manera alcanzamos la meta. Gracias, Rav. Aquí la cuestión del Arvut es muy importante. Mac 20. Gracias. Querido Rav, en el texto está escrito que se han escrito por sí misma, por parte de Panim y de Ajoraim. Rav, las tablas sobre las que se ha escrito la Torah están escritas tanto en Panim como en Ajoraim, que actúa en las dos. En ambas formas, que entendamos que en nosotros hay también luz y también oscuridad, y uno avanza por encima de ambos. También en la luz y también en la oscuridad. Petah Tikva 6. Gracias. Cuando el Creador se aleja de uno, entonces uno se encuentra en Ajoraim, en la parte posterior. ¿Cómo reconoce el Panim del Creador? Rav, cuando uno
actúa en la fuerza de la conexión, de la fe, entonces empieza a notar el Ajoraim y el Panim. Aquí no hay realmente Panim y Ajoraim, sino solamente en relación a uno, que así uno tiene que reforzarse. Hadera 1. Aquí nos dice Bala Sulam que el secreto de la atracción hacia la Jochma es justamente el ocultamiento que uno quiere alcanzar y descubrir. Pero en el estudio, cuando uno se entrega, cuanto más se entrega al estudio, entiende que se revela un poco y se oculta más. En el esfuerzo del estudio consigue el efecto de atracción. ¿Eso es verdad? Sí, dice Rav. Siempre tenemos que hacer todo lo que podemos para estar en contacto con el estudio diario, con todas las horas que damos, con los amigos, el grupo. Y así vamos avanzando, rodando de carta en carta, de artículo en artículo, y así avanzamos más y más, nos llenamos, transmitimos ese material a nuestro corazón, nuestra alma, y así comenzamos a estar más y más dirigidos a través de la conexión de nosotros hacia el Creador, hasta que Él empieza a revelarse dentro de la conexión. Sigue, amigo. ¿Cómo podemos tomar este principio y llevarlo a la diseminación para atraer el público a través del ocultamiento y el secreto, más que la revelación de la sabiduría? Rav, es lo que estamos hablando aquí, solo que hay que participarlo en forma más simple. Esto no es para principiantes, pero para quienes están más avanzados hay que hablar con los que dan las clases, como no sé cómo es que hacen ahí, semestre 1, 2, 3, pero los que dan las clases en los campus, que ellos elijan cuándo se les puede dar este tipo de material. ¿Ok? Alemania, mujeres. Ja, wenn wir nicht entsprechend der Unterrichte im Zehner ständig si no nos encontramos en la decena todo el tiempo en un intercambio, como aprendemos en las clases, ¿es posible revelar, identificar los nuevos estados? Rav, sí, se puede, aunque no se encuentran todo el tiempo en contacto, porque al menos en la clase, durante la clase o cuando están en la Yeshivat Haverim, en la asamblea de amigos, están en alguna forma conectados. Cuanto más puedan. Ya verán que eso será suficiente. Pasemos a Internet Mujer. Varias peticiones respecto a lo que se puede hacer para tener más anhelo respecto al Rav, que hay mucho anhelo de escuchar cada palabra al Rav. Gracias. La pregunta que hay, ¿cómo puede ser un estado en el que no precisemos del maestro? Mira, dice Rav, yo estaba conectado con Rabash 12 años y luego él falleció y yo me quedo en contacto con él en la medida que puedo mantener ese contacto sin contacto físico, pero igualmente es algo nuevo
principalmente para mí. Hay personas que lo veían durante la clase, más que nada, y yo lo veía todos los días por lo menos 4 o 5 horas más de la clase, y aparte una vez por semana o como mucho una vez cada 2 semanas viajábamos por 2 días, 3 a Tiberias, solo él y yo. Y entonces ahí nos quedábamos, dormíamos ahí, comíamos juntos. Pasaba así el tiempo. Es muy difícil creer, pensar que eso pudo haber ocurrido, pero así fue. Por eso, cuando él falleció en mis brazos, fue un estado muy difícil, pero puedo decirles que si uno mantiene todo lo que pasamos, no hay problema. Él me dejó su cuaderno de Shamati y me dijo, toma esto. Yo lo tomé y con el tiempo vi que no hay otra opción, sino que tengo que repartir a todos, le di a todos para que puedan fotocopiar. Yo no me lo podía dejar para mí. Y hoy todos pueden disponer de estos escritos. Otra pregunta a continuación de esto: ¿cómo se puede reforzar hoy la conexión con el Rav, como la conexión que tenía usted con el Ravash? Solo, dice Rav, manteniendo lo que hacemos y el estudio. No hay otra forma entre los cabalistas, entre el maestro y el alumno, un maestro y muchos alumnos. Solo en la medida que uno quiere cumplir lo que dicen los cabalistas y listo. Y entonces se revela en esa conexión también el maestro y el creador, y continuamos. Última pregunta de Petah Tikva. 3 mujeres. Usted dijo antes que la intención de Moshe de alejarse era por encima de los estados nuevos. Entonces, la conexión es más fuerte al punto que en esa conexión se revele también el Creador. ¿Qué significan estos estados nuevos, Rav? Que hay una nueva carencia en los alumnos y de acuerdo a esto llegan a elevarse a un nivel más elevado, más alto. Francés. Oui, le Rav. Comment faire pour bien comprendre le langage du Rav et suivre correctement ses recommandations? ¿Cómo comprender debidamente las palabras que dice Rav y ponerlo en práctica, poner en práctica los consejos como debe ser? Rav, solo a través de lo que tienes un grupo, tienes los amigos, primero trata de conectarte con ellos. Cuando estás conectado con ellos, otra vez lee el artículo. Quizás este sea difícil, pero artículos anteriores que hemos leído, más fáciles, y así te acostumbrarás a entender estos artículos no con el intelecto, sino con la fuerza general del grupo, y de a poco en la fuerza general del grupo revelarás la interioridad del artículo. Eso es lo que yo te sugiero. Y no importa cuánto lo entiendas mentalmente, lo importante es que lees junto con el grupo y quieres sentir lo que todos sienten. La sensación común que quieres captar de este artículo en relación al grupo, eso es lo principal, esa es la espiritualidad de esta carta. Petah Tikva 17.
Si me permite, quiero preguntar, usted dijo que los demás estudiantes se venían a estudiar y se iban. No, yo no dije eso. ¿Dónde viste que yo así menospreciara? No me refiero a que usted menosprecie, pero usted lo servía, iba con usted, con el Rabash a pasear, a caminar. Hoy en día, en nuestro estado, podemos acercarnos a usted más en las clases. Rab, hoy no necesitamos eso. La conexión entre ustedes cubre todo. La conexión entre ustedes cubre todo. Listo. Yo digo de verdad, ustedes no se pierden nada, sino yo no me permitiría estar alejado o algo. Si ustedes estudian conmigo la clase matinal y la clase del mediodía, y pronto también renovaremos las seudot, las comidas. Pronto vienen las fiestas, vamos a tener más reuniones, más conexiones. Hoy se encuentran en una masa tan grande que ya puede sentir, incluir, contener todos los términos espirituales. No se necesita más que eso. Conéctense un poco más y lo lograrán. Petach Tikva 6. Rav, escuché que usted dijo antes que en la medida que los estudiantes necesitan al maestro, el maestro se queda con ellos. Yo no dije eso, creo que está escrito acá, ¿no? Quería preguntar, dice el amigo, desde la perspectiva de que hoy tenemos decenas en el clima mundial. ¿En qué justamente necesita la decena al maestro? Rav, yo creo que hoy tenemos todo lo indispensable. Tenemos internet, que hay ahí todo lo que se necesita. Tenemos la organización de las decenas, hombres, mujeres, todos organizados en decenas. Yo no creo que ustedes se tienen que preocupar de nada más que de la conexión entre ustedes. Han recibido suficientes instrucciones, correcciones para mantenerse debidamente. No tengo lo que agregar. Esto está claro, dice el amigo. Lo voy a preguntar de otra manera. Hay una diferencia entre nuestro trabajo como decena y el trabajo que usted nos instruye. No es lo mismo, Rav, pero yo lo sigo haciendo. Sí, ¿verdad? Por eso pregunto, ¿qué significa? O sea, ¿para qué una decena necesita de un maestro? ¿Qué le abre el maestro? Rav, si ustedes se pueden conectar entre ustedes más y más, no necesitan más nada. En la medida que ustedes me necesitan, yo vivo. Cuando ya no me necesiten, me voy. Eso es todo. Y no hay que lamentarse por eso, es la naturaleza. El maestro vive mientras se le necesita. Cuando ya no se le necesita, se va, muere. Por eso traten de absorber de todas nuestras clases lo máximo posible. Organícense, que tengan una conexión más estrecha, que no vengan de afuera, quienes quieran aferrarse, romperlos. Eso es lo principal, eso se les revelará de forma correcta para que ustedes se refuercen.
El Creador quiere solo que se eleven. Si es posible, otra pregunta, dice el amigo. Yo veo que corremos a la clase como decena para recibir una orientación, como dar más un paso más adelante. ¿Cómo puede ser que la decena no necesite de esa orientación del maestro? Me parece algo eterno que no se puede sin eso. Rav, en forma natural, que nosotros parte del camino lo hacemos junto con el maestro, con los padres, los maestros, la escuela, etcétera, y luego con el maestro espiritual y después continuamos solos. ¿Qué quieres? ¿Que cambie el mundo? ¿Que las personas no se mueran, sino continúen constantemente? No. Cada uno tiene que comenzar su camino por sí solo. Pero Rav, dice el amigo, la necesidad del maestro no quita que no lo necesitemos. Rav, ustedes tienen la Torah, o sea, todo lo que los textos, y necesitan saber cómo continuar. Lo importante es que están juntos. Si ustedes se conectan entre sí, hablan entre ustedes, ¿qué tienen que hacer? Entonces, continúan, no se van a equivocar. Lo principal es que salga de la conexión de ustedes hacia el Creador. Voy a preguntar en forma directa. Si el Rav se va, ¿los alumnos aún lo necesitan? No, dice Rav, porque si no, el Creador no lo hace. Pero usted dijo que usted está en contacto con Rav. Siempre tenemos un superior. Rav, traten de estar conectados a mí. Pero ¿cómo se desarrolla esa necesidad de estar conectado con usted? Rav, de la conexión entre ustedes, traten de conectarse a mí. Como el Ari le dijo a sus discípulos, que si ustedes lo logran, yo vendré a ustedes y les enseño. ¿Se acuerdan cómo lo escribió? Sí. No hay problema. Dejen de pensar de que hay un mundo superior, un mundo inferior. No hay nada de eso. Si ustedes lo quieren, están conectados en la medida que ustedes están conectados entre ustedes, se conectan a mí. Es uno por uno. Cuando estamos conectados entre nosotros, también estamos conectados a usted, o es un agregado. Rav, es un agregado. Eso es algo bueno. Gracias. Petah Tikva 18. Gracias, Rav. Quizás respondió a parte de la pregunta por el esfuerzo, el trabajo esforzado que hacemos en la conexión. Esto engendra la necesidad de la sabiduría de los sabios. No entendí, dice Rav. Justamente, sigue el amigo, a lo largo de los años, cuando usted nos enseñó a trabajar en conexión, esos esfuerzos por la conexión entre nosotros en la decena, eso es lo que engendró la necesidad de la fe en los sabios. No, eso no existía antes. ¿Entiendes, Oren, lo que él pregunta? Lo que dice Ofer es que
el amor a los amigos es lo que engendró la necesidad de la fe en los sabios. El trabajo entre nosotros engendra la necesidad de la fe en los sabios. No es algo separado. Por un lado, el trabajo nuestro, y por el otro, la fe en los sabios, sino que por una cosa sale la otra. Sí, gracias, Oren. Esa es la forma correcta. Entonces la pregunta, dice Ofer, el amigo, a mí me parece que es un problema, por lo menos a mí, porque la necesidad de la fe en los sabios es una necesidad de los alumnos, no del Rav. ¿Cómo podemos aprender con Rav la necesidad de la fe en los sabios? Somos nosotros los que lo necesitamos. Rav, yo les sugiero, la fe en los sabios es que ustedes creen en la fuerza del grupo el grupo unido. El grupo unido tiene una fuerza que para ustedes es el nivel más elevado. Si ustedes lo perciben, quieren aferrarse a eso, entonces lo lograrán. Sí, Rav, estamos de acuerdo en un 100%, eso es un valor superior en Bnei Baruch. Pero la necesidad de la fe en los sabios es algo fresco. ¿Cómo podemos sin eso? Rav, que ustedes creen que yo les dije que la fuerza del grupo unido les acompaña hasta el final de la corrección sin problema. ¿Tienes algo más para decirme? No, quizás tiene un consejo cómo trabajar debidamente en la fe de los sabios dentro de la decena. Rav, que tú crees que todos tus amigos son los grandes de la generación y quieres estar conectados a ellos en el corazón y en el alma. Lo acepto y estoy de acuerdo. Gracias. Rav, bueno, si tú escuchaste eso, estoy muy contento. Inglés 1. Good morning, friends. Good morning, Rav. Buen día, amigos, Rav. Esta polémica de perder al Rav me hace sentir muy incómodo. Yo pienso que todos nos sentimos incómodos. Rav, ¿ves? Las personas se preocupan. Yo entiendo esa preocupación. Se sienten como que se quedarían sin padres, sin apoyo espiritual. ¿Quién sabe qué les puede pasar? Invirtieron años y fuerzas para entrar dentro de la organización y de repente no hay quien los sostiene desde arriba. Eso no debe ser así. Eso es lo que yo quería decir, dice el amigo. Porque no es que yo me sienta incómodo porque el Rav desaparece, sino porque yo creo que si lo entendemos, que eso es nuestro momento, que tenemos que avanzar, aún sin la interacción con el Rav, el Creador nos llevará a eso. Sí, dice Rav, por eso yo digo que ustedes están organizados, tienen una organización, la asociación, tienen personas que la dirigen, hay gerente y subgerente y todos los que están a la cabeza de todo lo que tiene que ver. Tienen que estar conectados entre ustedes y no hay ningún problema. Por lo contrario, si el maestro se va, quiere decir que los alumnos ascienden. Yo entiendo, pero agregando a esto, yo solo quería tranquilizar a los amigos. 20, o sea, tenemos 5 horas de estudio por día, tenemos miles de horas que suben a nuestro archivo. Esa es nuestra conexión con usted más que cualquier cosa. Así es, dice Rav. Tenemos una cantidad
inmensa de materiales. Tenemos que usarlo como grupo. Y entonces nos convertiremos nosotros en los maestros, en los diseminadores de esta sabiduría de la Kabbalah, que es el alimento espiritual para el mundo, el archivo, a través de los materiales que usted nos ha dado. Sí, sí, dice Rav. Juntos. No tengan miedo y dejemos de hablar de eso ahora. Todavía hay tiempo. Yes. Kafkas. Раф, правильно я понимаю, что каждый из нас, по сути, если Si yo Рав не entiendo, оставляет после себя Рава, ну, грубо cada говоря, uno de если такое, nosotros, то как бы все становятся учителями, получается. Все становятся главными. todos nos convertimos en maestros si el Rav no deja otro maestro. No, 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 dice Rav. Yo voy a necesitar elegir un grupo. Ya tenemos, ¿cómo se llama eso? Oren, grupo ideológico. Eso es por un lado. Por otro lado, allá vamos a hablar de eso. А как будет тогда, кто будет выступать от лица организации? То есть вы сейчас же лицо организации. No te preocupes, tenemos un directorio. Tú no lo entiendes, pero está todo listo y organizado. Ustedes tienen que conocer a esas personas. Yo creo que tienen que sentarse en un panel ante todos en una de las clases y tienen que presentarse. Tendremos que hacer eso para que lo tengan claro, que hay en nuestra organización todo el sistema que está en funcionamiento. Yo no estoy ahí en eso, yo solamente doy las clases. No hay clases, no va a pasar nada. Hay un archivo con todas las clases y hay muchas personas que por sí mismas pueden dar las clases. Y listo. Pero el resto, la organización funciona también sin mí. Hoy en día ya funciona sin mí. ¿Ok? Última pregunta, Carmiel. Gracias, Rav. Cuando usted nos da la clase en vivo, nos siente y responde, ¿cómo podemos organizarnos en ese sistema sin usted, Rav? Después que ustedes se conectan conmigo, también pueden sentir así con todo lo que está en el archivo. Así como ahora leemos una carta de Bala Sulam o un artículo de Rabash y sentimos que ellos hablan con nosotros. No hay ningún problema. España. Español. Hola, Rab, buenos días. Quiero saber si usted tiene contacto con sus antiguos maestros, Rab, todavía. No hay traducción por el momento. Si pueden en inglés. Do you have contact with your teachers? האם יש לך קשר עם המורים שלך? שואל אותך. כן. Sí. Sí. Se puede llegar a eso y ustedes van a llegar también con ellos a estar en contacto no solo conmigo, sino también con Rabash y Bala Sulam y los anteriores. Cuando regresamos al sistema general, ustedes empiezan a sentir a todos los cabalistas que estaban antes que nosotros llegaron a la corrección del sistema. Y cuando nosotros nos corregimos, entonces nos incluimos en ese sistema y comenzamos a sentirlos.
Bien. Bueno, terminamos la lección. ¿Cuál es su resumen? Dice Oren. Resumen, como está aquí en la carta, que tenemos que sostenernos, mantenernos de modo que no caiga nuestro deseo, que esto es lo que se dice, que se vende su hogar a los pueblos de la tierra. Quiere decir que tenemos que estar ante nosotros, ver la meta, todo el tiempo ascender a esa meta. Solo a través de nuestra conexión podemos lograrlo con seguridad. Adelante. Vamos a terminar con una canción. Quante volte ho tentato di vivere in un mondo che voleva solo di vivere, con la speranza che qualcosa di vero si nascondesse dentro questa realtà. Così alla stregua di un vagabondo ho incominciato a cercare nel mondo, in che mi son trovato qui con voi, il vegano più bello che ho. למען החי ורעי, למען החי ורעי, למען החי החי ורעי, הדבר השלום בך, למען החי ורעי, למען החי ורעי, למען החי החי ורעי, הדבר השלום בך. Costruiremo tutti insieme un grande cuore, in grado solo di donare un grande amore. Insieme progetteremo, mai più lasciarci vorremmo. Brindiamo a questa nuova umanità. Le fai! Insieme scopriremo il giorno dove l'amore è la costante del mondo. Pure dimora qui perché è in quell'amico che cammina con te. למען החי ורעי, למען החי ורעי, למען החי החי ורעי, הדבר השלום בך, למען החי ורעי, למען החי ורעי, למען החי החי ורעי, הדבר השלום בך. La sola anima che esisterà, la nostra unione porta alla condizione che sveglierà tutta l'umanità. למען החי ורעי, למען החי ורעי, למען החי החי ורעי, הדבר השלום בא, למען החי ורעי. חי ורעי, הדבר השלום בך, למען החי ורעי.